Amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, en este día miércoles 26 de enero del 2022, gracias a la misericordia y al amor de nuestro Padre Eterno, nos permite compartir con ustedes un tema para edificación y sobre todo que nos trae una esperanza de vida eterna a cada uno de nosotros. Siguiendo con el eslogan mensual, las bienaventuranzas bíblicas por la obediencia, en este día nos corresponde el tema, bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. En esta época, para muchos quizás difícil de poder comprender o discernir la palabra de Dios, al haber perdido a seres amados que han partido de manera prematura. Y algunos se preguntan, ¿cómo puedo ser bienaventurado si he perdido a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tío? ¿Cómo puedo sentirme bienaventurado? Porque comprender la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido, viene del griego Macarios, que es supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, bendecido, dichoso, glorioso. Entonces, si alguien de mi familia ha muerto, quizás sin conocer al Señor, no puedo decir que soy bienaventurado. Pero si alguien de mi familia ha partido y hoy duerme porque ha muerto en el Señor, debo comprender que la bienaventuranza no siempre goza de una situación feliz. He aquí el hombre bienaventurado, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. En Job 15, 17, 18. Como podemos ver aquí, no hay un gozo por el maltrato, por la llaga, por las enfermedades que tenía Job. Mas, sin embargo, es necesario comprender que esa bienaventuranza no era por la condición que le estaba viviendo Job, sino más bien por el resultado que al final de todo lo que estaba pasando, algo bueno iba a venir a la vida de él. Y por lo tanto él debía entender que la adversidad sería siempre para bendición. De la misma manera, aquellos que hemos visto partir a nuestros seres amados, aquellos que hemos visto dormir a nuestros seres amados, debemos comprender que la bienaventuranza es para los que mueren en el Señor. Y el texto base que esta mañana nos lleva a reflexionar, mis amados hermanos de edificados y público en general, es el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, que la palabra del Señor nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí debemos remarcar la primera parte de este versículo bíblico, porque para mí el vivir es Cristo. Y debemos confrontar con Romanos capítulo 14, versículo 7-8, que nos dice la palabra del Señor, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. El señorío de Cristo entra en todos los aspectos de la vida de un creyente. No vivimos para nosotros, sino para el Señor. Y es lógico entender que también si morimos lo hacemos para el Señor. Es cierto que lo que hacemos y decimos afecta a otros, sustancialmente. Pero esto no es lo que se trata aquí, mis amados hermanos. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando que el Señor debería ser la meta y el objeto principal o el objetivo principal de nuestras vidas, de su pueblo, de sus servidores, de sus discípulos. Cuando hagamos en la vida un escudriño y tengamos la aprobación de Cristo, podemos poner las cosas a prueba, porque como aparece en presencia de Él, aún en la muerte aspiramos a glorificar al Señor, al ir a estar disfrutando de una vida eterna.
porque a Él le pertenece tanto la vida como la muerte. Y también el libro de Gálatas nos dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, mi cuerpo terrenal no me pertenece a mí, le pertenece a mi Señor, a Jesucristo, quien en la cruz del Calvario con su sangre y con su muerte me redimió y me limpió de los pecados. Por eso el creyente debe identificarse con Cristo en su muerte. No solo fue crucificado, sino que también fuimos crucificados allí con Él. Eso significa que mi fin como pecador delante de Dios acabó cuando recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Significa que el fin de mi persona es haber obtenido la vida eterna, no por mis propios esfuerzos, sino por la muerte de Jesucristo. Significa que el fin de mi persona como hijo de Adán, como hombre bajo condenación, como mi viejo y no regenerado hombre, es decir, mi malvado yo, ha sido crucificado. No tiene más demanda sobre mi vida diaria. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios. Debería ser cierto también en relación a mi conducta. El creyente no cesa de vivir con una personalidad propia de un individuo, pero aquel que es visto por Dios como habiendo muerto no es el mismo que vive. Por eso decía el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese a mi placer. Murió por mí para que desde ahora en adelante Él pudiese vivir su vida en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe significa confianza o dependencia. El cristiano vive mediante una continua dependencia de Cristo, dejando que Cristo viva su vida en él. Por eso es bienaventurado el varón que muere en el Señor. Así la regla de vida del creyente es Cristo y no otra cosa, mis hermanos. Por eso es importante en este punto reconocer, ¿has entregado tu vida al Señor? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, como el único que puede permitirte llegar al Padre, a fin de que Él se manifieste en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente? Cristo es nuestra vida. Y en Colosenses 1:27 nos dice la palabra del Señor, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan de su gloria. Sí, mis amados hermanos. La meta de Pablo no era el honor humano, ni el placer, ni el oro. Cristo era su vida. Estaba entregado alma y cuerpo a Cristo. El empeño de Pablo se puede comparar con la entrega del soldado, que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En 2 de Timoteo 2:4. En cuanto al fervor del espíritu, Pablo puede comparar con el político muy ambicioso de ganar cierto puesto, o con el atleta que con tanto entusiasmo corre con toda la energía que posee para ganar el premio corruptible. En 1 Corintios 9:24-25. El ministerio de Pablo se puede comparar con los esfuerzos muy intensivos que hacen los comerciantes cuando promueven sus negocios para enriquecerse. Pero Pablo no quería enriquecerse económicamente. Pablo lo quería es enriquecer a los pueblos mediante el Evangelio de Cristo, mediante ese ministerio al cual fue llamado, esa batalla y esa carrera que él debía ganar. En Cristo nosotros la esperanza de gloria es lo único que tenemos, es la única y sola esperanza, y por eso podemos ser bienaventurados. Solo por medio de Cristo, pues el hombre participa de la gloria de Dios. Porque Cristo Jesús, como Él vivió aquí en la tierra, Él es perfecto patrón de vida apropiada, para que podamos alcanzar y gozar esa gloria venidera con Dios. En Cristo nos hace una vida llevadera, llena de fidelidad, acatar la voluntad del Padre Eterno.
como Él en estimar la humildad, el amor, la buena voluntad y la bondad hacia el hombre, como en Él buscar la felicidad por medio de la abnegación de sí para hacer felices a otros. El secreto más glorioso, mis amados hermanos, de la historia ahora está revelado. Sí, mis hermanos, ahora está revelado. ¿Y cuál es ese secreto, mis hermanos? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Glorioso para poder llevar una vida piadosa. Gloriosos para poder obrar victoriosamente. Glorioso gozo disponible para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, oyentes de la palabra de Dios. Gloriosa paz que da para el alma también. Glorioso consuelo en tiempos de angustia y necesidad. Y gloriosa victoria sobre la muerte cuando seamos resucitados y transformados. Y sobre todo una gloriosa vida eterna con Dios a través de Jesucristo su Hijo. Por eso, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere al estado de salvación, primero debemos entender que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Porque a través de su Espíritu, Él nos da ese aliento de vida y transforma nuestra mente y nuestro corazón a través de esa palabra viva que Cristo nos dejó. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es el concepto de la vida? ¿Cuál es nuestra meta y nuestra mira? ¿Cuál es nuestra meta y nuestra mira? Al igual que Pablo, de conocer que para mí la vida es Cristo y que la muerte es ganancia. Por eso el tiempo, la energía, los recursos, al igual que Pablo, debemos dejar que Cristo sea el centro de nuestro corazón, que sea nuestro Señor. Por eso nos dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Nuestra ganancia incluye el crecimiento en Cristo Jesús. Nuestro anhelo es ser hallado en Él, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El morir es ganancia. La muerte física fue ganancia para Pablo, y lo es para todos los fieles, seguidores y servidores del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, nos dice en 2 Corintios 5:8. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, en 2 Timoteo 1:12. Pablo tenía muchas inversiones con Cristo y había estimado sus ganancias terrenales como pérdida por Cristo. Así lo vemos en el capítulo 3, versículos 7-8. Por lo tanto, no temía la muerte. Y se puede decir también, para mí el vivir es Cristo. También se puede decir el morir es ganancia. La muerte es ganancia porque los fieles sabemos que seremos libertados del pecado, porque sabemos que seremos transformados a una nueva criatura. En esta vida fuimos liberados del dominio del pecado cuando obedecimos el Evangelio. Pero en la muerte seremos libertados aún de la presencia misma del pecado. Porque la palabra nos dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, en 2 Pedro 2:8. En esta vida nunca sabemos cuándo seremos tentados o probados, ni cómo, ni dónde, ni qué tan fuerte. Pero después de la muerte ya no habrá más tentación. Los fieles serán liberados de los enemigos perseguidos, calumniadores y burladores. La muerte del santo les suelta de toda persecución. No habrá más sufrimiento causado por enfermedades, ni por la separación de los seres amados, ni por causa alguna. Por eso es que la palabra nos dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque toda aflicción terrenal será quitada de nuestro corazón y no habrá ningún sufrimiento. Por eso Dios no quiere que nosotros, como siervos del Señor, le temamos a la muerte. La muerte es un evento tan normal como el nacimiento. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 3, 21-22, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo o la vida o la muerte, o el presente o el futuro, todo les pertenece a ustedes.
Así que, con esta frase Pablo llega a la conclusión de su argumento en este capítulo, de que los predicadores somos únicamente servidores, colaboradores de Dios, que somos responsables de una construcción sobre su fundamento ya puesto, que es Jesucristo, que no podemos destruir con la división y la contención el templo santo de Dios, ya que eso trae destrucción para quienes lo hacemos, y que la sabiduría de los hombres que contradicen la sabiduría divina es insensatez y vanidad, siendo así el caso la conclusión obvia que nos dice la palabra del Señor, que ningún hombre se gloríe. Se trata de dar la gloria, la honra en particular a nuestro Creador, no al hombre. Por eso, mis hermanos, ningún hombre tiene algo de interés peculiar para que se pueda vanagloriar. Sí, mis hermanos, porque todo lo que pasa para el ser humano, todo lo que Dios es para beneficio del pueblo, el Señor lo tiene ya predestinado. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, Pablo, el servidor de la Iglesia de Cristo, nos enseña estas sencillas verdades, que no podemos gloriarnos de compartir la palabra, porque fuimos llamados a ser discípulos de aquel que nos amó, porque fuimos llamados a comprender que hay una vida maravillosa que nos espera después de esta vida terrenal. El mundo existe para el beneficio y uso correcto del cristiano, y solamente él debe saberlo usar debidamente. El hombre carnal es usado por el mundo. Él no sabe emplear las bendiciones materiales de Dios de manera correcta, sino de manera egoísta. Sea la vida, sea la muerte, el cristiano entiende por qué vive. Es para glorificar a su Creador. Solamente él sabe que la muerte le sirve de puerta para el reposo. Vive en Cristo y muere en Cristo. Por eso las dos cosas son de él, porque le sirven a él y él hace buen uso de ellas. Eso lo podemos ver en algunos pasajes bíblicos como Lucas 16, versículo 22 al 25, Gálatas 2:20, Romanos 14:8, 2 Corintios 4:16. Sea lo presente o sea lo por venir, sea la referencia o circunstancias personales del cristiano o eventos del mundo físico, todo sirve para beneficiar a un discípulo del Señor, porque sabe aprovechar su crecimiento espiritual en la fe, en Cristo, y glorifica a su Padre, a nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos. En este sentido, tales cosas le pertenecen a Él, mis amados hermanos. Y Pablo nos dice, todo es vuestro. Ahora lo repite nuevamente, cuando dice, es cierto porque los cristianos pertenecen a Cristo, que todas las cosas las hizo nuevas. Mis amados hermanos, debemos preguntarnos en este punto, ¿es realmente una bienaventuranza la muerte y produce ganancia? Quizás, como lo decía al inicio, a quienes han perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, a un amigo, esta frase no la puedan comprender en su corazón. Nosotros como siervos de Dios, ¿estamos preparados para ver partir a nuestros seres amados? ¿Sabemos que va a producir ganancia su partida? ¿O quizás nuestra misma muerte y nuestra partida? ¿Hay ganancia en morir? ¿Cómo puede ser esto una realidad? La persona que pierde la vida pierde todo lo que tiene. Sin embargo, algunas personas les ha parecido que su muerte significaría más una ganancia si murieran por una causa justa. No queriendo decir que ganaron algo para sí mismas, sino teniendo como mira el promover la causa por medio de su muerte y que ésta ayudaría a otros. Cristo mismo, mis amados hermanos, fue a la cruz y murió por nosotros. Y eso significó una gran ganancia. Sí, mis hermanos, significó una gran ganancia.
El libro de Eclesiastés nos dice, mejor es un hombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día que uno nace, en Eclesiastés 7:1. Sin embargo, este no es el caso, si uno simplemente se hace o consigue un buen nombre con los hombres. El apóstol Pablo escribió, si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Por eso es necesario comprender que la ganancia en la muerte debe ser a la manera de Cristo, porque el ejemplo de Jesucristo mismo, a través de su muerte, produjo ganancia incalculable para toda la humanidad, y el mayor galardón para él mismo, pues no solamente proveyó un sacrificio de rescate para la salvación de la humanidad, sino también resultó que él fuera resucitado a la inmortalidad, y que fuera elevado a una posición mucho mayor de poder, con autoridad sobre toda la creación de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el más poderoso de los hijos de Dios, Jesucristo, tenía que morir a fin de alcanzar estas cosas, para suministrar el precio de rescate para la humanidad. Dios transfirió la vida de su Hijo, desde el cielo hasta la matriz misma de María. Llegó a ser humano y se le conoció como Jesús del Mesías, en Lucas 1:34, 35, y en Gálatas 4:4. Entonces, del fin de volver a los cielos, tuvo que sufrir un cambio de naturaleza, la cual exigía su muerte. Jesús asemejó su muerte de sacrificio al plantar un grano de trigo, el cual tiene que morir en el suelo para germinar y producir fruto, como lo dice en Juan 12:24. Cuando fue bautizado con el Espíritu Santo en el río de Jordán, Jesús emprendió el derrotero que terminó en su muerte de sacrificio. A este derrotero se refirió como una copa o porción que le entregó su Padre, diciendo a sus discípulos, la copa que yo bebo, ustedes deberán beberla, y con el bautismo con que soy bautizado, ustedes serán bautizados. En Marcos 10:39, es decir, que para nosotros también la muerte tiene que ser una ganancia, como lo fue para Cristo. Por lo tanto, fuimos sepultados con Él por medio de nuestro bautismo en su muerte, para que así como Cristo fue levantado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros andemos y seamos levantados a vida eterna. Porque si hemos sido unidos con Él en semejanza de su muerte, también seremos unidos con Él en semejanza de la resurrección, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuese hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido absuelto de su pecado. En Romanos 6:3-7. Mis amados hermanos, Dios considera y juzga a estos cristianos engendrados por Espíritu, según lo que son espiritualmente. Así como considera unos a otros, el apóstol expresó esta verdad a la congregación de Corintios cuando escribió, Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para que el que murió por ellos y fue levantado. Por consiguiente, de ahora en adelante nosotros no conocemos a nadie según la carne. Aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente ya no lo conocemos, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15 y 16. El apóstol Pedro escribió, en el mismo sentido, por lo tanto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense con la misma disposición mental, porque la persona que ha sufrido en la carne tomando el madero de tormento de Cristo, nos dice en Lucas 9:23, ha desistido de los pecados con el fin de vivir el resto de su tiempo en la carne, ya no para los deseos, sino para la voluntad de Dios. Entonces, además, su muerte puede ser de satisfacción para nosotros, sabiendo que la ganancia era para otros. Sí, mis hermanos, la Escritura preciosa nos enseña y nos dice, preciosa a los ojos de Jehová es la muerte a sus leales, preciosa la muerte de Jehová es de sus leales. En el Salmo 116:15, esto es especialmente, mis hermanos, para aquellos quienes Dios llama, para que sufran una muerte como la de Cristo. También es cierto que todos los que dan su vida en fiel servicio al Señor, su muerte no se desperdicia, suministra
un testimonio de lo recta que es la soberanía del Señor. Y Dios hasta puede usar su muerte para ayudar a otros a ver la verdad de ser tomados como hijos de Él y servirle a Él. Por eso es importante reconocer, mis hermanos, y comprender la importancia que tiene a tener a Jesús y la salvación en nuestros corazones. Pablo nos llama a la muerte ganancia, considerando que ganancia es todo aquello que nos beneficia. La muerte se considera una ganancia cuando tenemos la condición de Pablo. El vivir es Cristo. Es decir, Cristo vive en mí, en mi corazón. Por eso, bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero ¿qué aspectos involucran, mis hermanos, esta frase? Bienaventurados los que mueren en el Señor. Primero, la promesa de una vida eterna para los que mueren en el Señor, para los que confían y los que han tenido fe en el Señor. Primero, la promesa de vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, nos dice la palabra del Señor: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. El Señor explica cómo se llega a ser miembro de la familia de los redimidos. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él con su corazón tenga vida eterna. Ver al Hijo aquí significa no verle con una mirada física, sino mirarla con los ojos de la fe. Uno ha de ver o de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Luego ha de creer en Él. Esto significa que por un acto concreto de fe ha de recibir al Señor Jesús como su propio Salvador, como su Redentor personal. Todos los que hagan esto reciben vida eterna como posesión presente y reciben asimismo la certidumbre de que resucitarán en los días postreros. Es un aspecto de la ganancia, la promesa de una vida eterna, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Dios nos ha dado a su Hijo al unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino para que tenga vida eterna y vida en abundancia, mis amados hermanos. Esa es la ganancia. Porque también nos hace reconocer y entender que los muertos nada saben. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice la palabra del Señor: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Al menos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben acerca de lo que ocurre en el mundo. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de este mundo, nos dice Eclesiastés. Y en este punto debe llevarnos a reflexionar, mis amados hermanos. Cuando hacemos una mala doctrina, cuando no comprendemos los designios del Señor, creemos que cuando alguien muere inmediatamente se va al cielo o se va al infierno. Creemos que desde el cielo una persona nos está cuidando, un ángel nos está cuidando. Creemos que aún a nuestros seres amados desde el cielo podemos desearle unos feliz cumpleaños, felices fiestas, felices onomásticos, orarles a ellos para que intercedan, cuando claramente la palabra dice que los muertos nada saben acerca de lo que ocurre en el mundo. Nada saben, no reconocen nada, porque duermen. Entonces, mis hermanos, la ganancia es que nosotros, luego de haber muerto, no sabremos absolutamente qué pasa con la vida de nuestros hijos, lo cual, lógicamente, ya no traerá pesar a nuestro corazón, o quizás no traerá regocijo a nuestro corazón. Por eso la ganancia también es reconocer la condición de los vivos y la condición que conforme a la palabra en el Antiguo Testamento esperaba a los muertos. Y es en contraste con esta que hay que interpretar. Los vivos saben que han de morir, es decir, viven todavía y pueden disfrutar de los bienes y la felicidad y la comunión que Dios les concede en esta vida tan querida, por más que esté llena de miserias, mientras que los muertos ya nada saben. Para los sabios, el conocer, el saber, es la más noble manifestación de la vida. No esperan salario alguno.
privados como están de toda actividad y trabajo que pudieran merecerlo. Más aún, al cabo de cierto tiempo, dicen que los muertos, ni memoria queda de ellos entre los vivos, de modo que ya no cuentan para nada, lo que constituye una gran desilusión comparada con la condición de los vivos frente a los muertos respecto al Seol. Entonces, mis amados hermanos, cuando morimos es ganancia, porque básicamente no sabemos lo que pasa en este mundo, y por ende no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia, porque las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas, y estas son palabras fieles, nos dicen Apocalipsis 21, 4, 5. Pero también es necesario reconocer que si bien es cierto, mis amados hermanos, bienaventurados los que mueren en el Señor, involucra también reconocer que nosotros no vamos al cielo. En Juan 3:13 dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquel que descendió y después de morir y resucitar, volvió al cielo, como también lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Aquí podemos ver como en el libro de Lucas, como Lucas suplementa lo que dice en Lucas 24, 50, 51, nos da información adicional de este evento sobrenatural. Viéndolo de ellos, los apóstoles fueron testigos de la gran ascensión de Cristo. No se desapareció en la noche ni secretamente, sino que ascendió al cielo ante los ojos de los apóstoles. Si Jesús hubiera desaparecido secretamente, esto habría causado confusión y mucho desaliento para los apóstoles. Pero al verlo ascender no les quedó ninguna duda en cuanto a dónde estaba. Los apóstoles no fueron testigos oculares del acto mismo de la resurrección, es decir, no estuvieron presentes cuando Él salió del sepulcro, pero sí fueron testigos de la resurrección, porque Jesús desapareció varias veces después de resucitar. Sin embargo, amados hermanos, era necesario que ellos fueran testigos oculares. De esta manera podían testificar que habían visto la ascensión, y cuando Jesús asciende estaban viéndolo. Y podemos también mirarlo esto en el 2 Reyes, capítulo 2, 10 y 12. Y dice, viéndole Eliseo podía decir dónde estaba Jesús. Mis amados hermanos, cuán valioso e importante es reconocer la palabra de Dios, que la ascensión marca el fin del ministerio personal de Jesús en la tierra. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles durante 40 días. Y por eso, estando con ellos, dice la palabra, puesto los ojos en el cielo, vieron que se iba. Mis amados hermanos, como podemos apreciar, nadie subió al cielo, sino aquel que bajó. Mis amados hermanos. Aquel que bajó del cielo es el único que sube. Por eso, mis hermanos, es importante esas promesas reconocer que somos bienaventurados cuando morimos en el Señor. Porque Jesús ascendió al cielo y vendrá glorioso y visiblemente desde el cielo cuando haya terminado su obra y vencido el último enemigo, la muerte. La segunda venida de Jesucristo es inminente, y de eso nos habla en 1 Corintios 15:23, Filipenses 3:20, 1 Tesalonicenses 1:10, 5:1 al 3, pero no sabemos cuándo vendrá. Esta promesa es importante para sus hijos. Mis amados hermanos, cuán necesario y vital es que reconozcamos que la ganancia viene a través de la muerte en Cristo Jesús. Porque también seremos transformados, despertados y transformados
Y en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículos 52-53 dice, sucederá en un instante un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Es decir, el vocablo griego aquí traducido momento o instante, la cueva, es átomos, del cual se deriva nuestra palabra átomo y significa indivisible, que no se puede cortar por ser tan pequeño. En cambio los cuerpos van a ser